Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. La luz del amanecer comenzaba a iluminar tímidamente el horizonte cuando Mateo se levantó de su humilde cama. Con la fresca brisa matutina rozando su piel, tomó su cántaro de barro y salió al exterior, donde la tierra aún estaba húmeda por el rocío de la noche. El aire era fresco y el canto lejano de los pájaros acompañaba sus pasos. Cada mañana ese ritual no cambiaba. El camino solitario hacia el pozo en 1900, lo profundo del campo, era su deber, cargar agua para su madre y su hogar en San Esteban. La mayoría de los vecinos aún dormían, pero él había aprendido desde niño que vivir con esfuerzo y dedicación brindaba tranquilidad. Su madre siempre le decía que en el trabajo y la constancia hallaba significado, mientras su padre, ausente desde hacía años, solía compartir cuentos de un pasado donde su familia era digna. Cada paso hacia el pozo era un susurro de esos relatos, pero Mateo jamás había creído que ese linaje escondía riquezas verdaderas. Al llegar al pozo, Mateo se agachó y comenzó a llenar su cántaro con el agua cristalina que brotaba del fondo, como si la tierra misma le hablara en silencio. Fue en ese momento que notó a un anciano, de aspecto sencillo, pero con una mirada intensa, que observaba desde la distancia. El anciano se acercó lentamente. «Eres el hijo del hombre que fue grande, ¿verdad?», dijo con voz serena. «Tienes la misma chispa en tus ojos, la misma determinación». Mateo lo miró con desconfianza. Nunca había visto a este hombre, ni comprendía cómo podía hablar de su padre con tanta seguridad. «¿Quién eres?», inquirió, tratando de ocultar su inquietud. «Soy alguien que conoce la historia de tu familia, y vengo a decirte que no todo lo que has oído es un cuento. Hay un legado que te pertenece por derecho». La confusión y la curiosidad se entrelazaron en su interior. «Herencia. Mi familia no tiene nada. Somos humildes agricultores», respondió Mateo, desestimando las palabras del anciano. Pero una chispa de esperanza empezó a brotar en su corazón y el misterio dejó su mente inquieta. A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara en el cielo, Mateo se despertó con un revuelo en su pecho. Las palabras del anciano lo asediaban. Podría ser verdad lo que había dicho. Decidido a encontrar respuestas, dejó atrás el pozo y, en lugar de ir a buscar agua, se dirigió al centro de San Esteban. Sintió un torbellino de emociones. El destino de su familia podía estar más cerca de lo que imaginaba. Caminando por las calles solitarias, buscó a los ancianos que compartían historias del pasado. Sabía que si el misterioso anciano tenía razón, quizás otros pudieran corroborar su legado. Al llegar a la pequeña plaza, localizó a don Lucas, quien siempre contaba relatos sobre tiempos perdidos. Su voz se entrelazaba con la brisa que susurraba entre los árboles. Mateo se acercó nervioso. «Buenos días, don Lucas», saludó con respeto. El anciano sonrió. «¿Qué trae a un joven como tú a buscarme tan temprano?». Con el corazón acelerado, Mateo le preguntó sobre su padre, sobre las tierras y riquezas que una vez habían pertenecido a su familia. Don Lucas lo observó, su mirada profunda como el océano. «Tu padre no ha compartido todo lo que sabe», respondió con un tono grave. Mateo sintió que el aire se hacía denso. «¿Qué quieres decir?». Don Lucas suspiró. Su voz se volvió apenas un susurro. «Tu familia fue grande, joven. Tenía tierras que se extendían más allá de lo que puedes imaginar, riquezas que fueron usurpadas por la traición. Pero hay un secreto que no te han contado». La confusión de Mateo se convirtió en un torrente de preguntas. «¿Qué secreto? Si tenían tanto, ¿por qué no nos dejaron nada?». Don Lucas lo miró fijamente. «Las verdaderas riquezas a veces están escondidas. Es posible que tu ancestro haya dejado pistas,
algo que tú, como su descendiente, puedas descubrir. Las palabras del anciano calaron hondo en su ser. Mateo se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba. El destino de su familia dependía de lo que él decidiera desenterrar. Mateo se despidió de don Lucas con el corazón lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Regresó a casa, su mente bullendo con las revelaciones del anciano. Su madre lo esperaba en la cocina. Su rostro reflejaba la dulzura y la fatiga de los años. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?», preguntó con una sonrisa. Pero Mateo no pudo ocultar su inquietud. «Madre, necesito hablarte de algo importante», dijo, incapaz de contener la emoción. Ella frunció el ceño detectando la seriedad en su voz. Mateo relató brevemente su encuentro con don Lucas, sintiendo que cada palabra abría un nuevo camino en su vida. Su madre lo escuchó atentamente, y cuando terminó, sus ojos brillaron con una mezcla de preocupación y orgullo. «Tu padre te dejó con muchos secretos, y aunque no sé qué verdad estás buscando, confío en que buscarás la sabiduría en tu viaje». La noche llegó rápida, y Mateo no pudo dormir. Las frases de don Lucas resonaban en su mente cada vez más claras, como si el destino lo llamara. Decidido a descubrir más sobre el legado que había sido ocultado, se levantó antes del amanecer. Se dirigió hacia la casa de su abuela, una antigua construcción con paredes de adobe que aún guardaba ecos del pasado. Al llegar, empujó la puerta que crujió como sus recuerdos olvidados. Subió las escaleras hacia el desván, donde un mundo de objetos antiguos lo esperaba, cada uno una ventana a su historia familiar. Al buscar, sentó la mirada sobre un viejo cofre empolvado. Con esfuerzo, lo abrió, revelando cartas y un diario cubierto de tela. Comenzó a leer, y en cada página, su tatarabuelo parecía cobrar vida, relatando su vida de luchas y traiciones, formulando un mapa hacia un antiguo reino de tierras olvidadas y secretos sepultados. Con cada palabra, Mateo sentía que su carga era más liviana y su destino más claro. Mientras Mateo hojeaba las páginas del diario, una frase llamó su atención. «El camino hacia la caverna de las sombras guarda la última herencia de nuestra familia». Su corazón latía con fuerza. Esa cueva estaba marcada como un lugar oculto, donde se decía que yacían los secretos de generaciones pasadas. La emoción se mezcló con el temor. Había advertencias sobre el peligro que acechaba a quienes buscaban lo que estaba perdido. Pero Mateo supo que era hora de enfrentarse a su destino. A la mañana siguiente, con el diario y las cartas, cuidadosamente guardadas en su mochila, se despidió de su madre. «Madre, debo ir en busca de la verdad sobre nuestra familia». Ella, aunque preocupada, sintió la firmeza en su voz. «Ten cuidado, hijo. La búsqueda de la verdad puede ser un camino solitario y peligroso». Con esas palabras resonando en su mente, Mateo se adentró en el paisaje familiar que ahora parecía extraño, como si el mundo que conocía se estuviera transformando. El viaje hacia la caverna no fue fácil. Mateo cruzó bosques densos y campos de hierba alta que parecían esconder sus propios secretos. Con cada paso, el silencio lo envolvía, interrumpido solo por los cantos de pájaros lejanos y el susurro del viento entre los árboles. A medida que caminaba, la sensación de que se adentraba en lo desconocido lo consumía. Al momento de alcanzar una colina, se detuvo y miró hacia el horizonte. Las montañas oscurecidas abrían un telón hacia lo que podía ser su destino. En ese instante, pensó en las advertencias de su madre y de don Lucas, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Decidido a descubrir la verdad detrás de su legado familiar, Mateo siguió adelante.
Las palabras en el diario resonaban en su mente, instándolo a descubrir qué secretos serían revelados en la caverna de las sombras. Mientras Mateo se adentraba más en las montañas, la atmósfera se tornaba densa y misteriosa. La vegetación se hacía más espesa, como si la naturaleza lo estuviera protegiendo de lo que estaba por venir. Después de varias horas de marcha, el sonido de un arroyo fresco llenó el aire. Decidió detenerse un momento para recuperar fuerzas. Sintiéndose abrumado por la emoción y el cansancio, se sentó a la orilla. Mientras bebía agua de sus manos, recordó las historias de su padre sobre sus antepasados y las tierras que habían perdido. Cada relato estaba impregnado de amor y desilusión, y el deseo de recuperarlo comenzó a arder en su pecho. Con renovada determinación, Mateo se levantó, decidido a continuar. «No puedo fallar», se murmuró a sí mismo. La caverna debía existir, y con ella la verdad sobre su herencia. Finalmente, después de seguir un sendero sinuoso, Mateo llegó a la entrada de la caverna de las sombras. La oscuridad se extendía frente a él como un abismo y un escalofrío recorrió su espalda. Trató de recordar las advertencias que le habían hecho, el peligro que acechaba dentro. Sacó su linterna y, respirando hondo, dio un paso adelante. A medida que avanzaba, las paredes de piedra parecían susurrar historias olvidadas. La luz temblorosa iluminaba tallas antiguas en la roca, representando escenas de un pasado glorioso, pero también de traiciones y caídas. De pronto, un eco resonó en el interior de la cueva, como si alguien o algo estuviera presente. Mateo se detuvo, su corazón palpitando con fuerza. «¿Hay alguien aquí?», gritó, su voz temblando en el aire denso. La oscuridad parecía responder, envolviéndolo en una atmósfera inquietante, pero él avanzó, impulsado por la esperanza de desvelar el misterio que su familia había guardado durante tanto tiempo. A medida que Mateo avanzaba por los pasillos oscuros de la caverna, cada paso resonaba con un eco inquietante que parecía amplificarse en la penumbra. La luz de su linterna danzaba, iluminando imágenes grabadas en las paredes que narraban historias de antaño. Un linaje lleno de grandeza y ambición, pero también de traición y sufrimiento. De repente, sus ojos se posaron sobre un altar en el centro de la cueva, cubierto de polvo y telarañas que hablaban de años de abandono. En el altar, un objeto brillante se asomaba de entre la niebla del tiempo. Sin pensarlo, Mateo se acercó cautelosamente. Al acercar su linterna, vio que era un cofre de madera, adornado con un diseño que conocía bien. El mismo símbolo que había encontrado en el diario de su tatarabuelo, un escudo de armas con una espada cruzada sobre un libro abierto. Con manos temblorosas, Mateo levantó el cofre, sintiendo el peso de su historia familiar en sus manos. La curiosidad lo invadió al romper la cerradura oxidada. Al abrirlo, encontró un sinfín de documentos polvorientos, mapas antiguos y cartas que parecían narrar secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Mientras hojeaba los papeles, un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras parecían cobrar vida al revelarle que algo más que riquezas materiales se encontraban ocultas allí. Era el legado de su familia, un rastro de conexiones perdidas, de tierras que debían ser reclamadas y de una verdad que debía ser enfrentada. Pero en medio de la emoción sintió una presencia, como una sombra que se cernía sobre él. «¿Qué es lo que has encontrado?», una voz resonó en la distancia. Mateo se giró bruscamente, su corazón se detuvo por un instante. La figura de un hombre se perfilaba entre las sombras, con ojos que parecían ver más allá de su alma. El hombre que se acercaba era de aspecto enigmático, con una presencia que emanaba tanto autoridad como un aire inquietante.
He estado esperando tu llegada, joven Mateo, dijo con voz profunda y casi susurrante. Soy un guardián de los secretos de tu familia. Mateo sintió cómo una oleada de inquietud lo invadía. Guardia de los secretos. ¿Quién eres tú?, preguntó, tratando de mantener la calma en medio de la confusión. El hombre sonrió de manera enigmática y continuó. La búsqueda que has emprendido no es solo una aventura. Es el legado de los de León. Muchos han intentado descubrir lo que tú ahora posees, pero no todos han tenido el valor para hacerlo. Mateo sintió que un peso enorme caía sobre su pecho. La realidad de su búsqueda se hacía más intensa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que tienes en tus manos es más que un tesoro antiguo, Mateo, explicó el guardián, señalando el cofre abierto sobre el altar. Es un mapa hacia lo que una vez fue tu fortuna, pero también es un recordatorio de lo que se ha perdido. Tu familia ha estado marcada por una maldición, un pacto hecho hace mucho tiempo, y lo que ahora decides hacer con esta herencia puede cambiar no solo tu vida, sino la de futuras generaciones. Mateo frunció el ceño, sintiendo mezcla de asombro y miedo. ¿Una maldición? Pero no entiendo. Si todo esto es verdad, ¿por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué mis padres no hablaron de esto? El hombre miró a Mateo con seriedad. A veces, la verdad es un peso que los padres eligen no transmitir para proteger a sus hijos. Pero ahora es tu elección. La verdad y el poder están al alcance, pero recuerda, cada tesoro oculto tiene su precio. Sus palabras resonaron en la caverna, envolviendo a Mateo en una inquietante sensación de responsabilidad. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las palabras del guardián se cernían sobre él como nubes oscuras. ¿Qué precio debo pagar?, preguntó con voz entrecortada, su mente aún tratando de asimilar la magnitud de lo que le decía. El hombre lo observó con compasión. El legado de los de León no es solo un tesoro oculto, contiene historia, dolor y decisiones difíciles. Si decides seguir este camino, necesitarás valentía y determinación, y deberás enfrentar a aquellos que buscan mantener esta verdad oculta. Mateo sintió como si una tormenta se aproximara cada vez más cerca. ¿Qué debo hacer ahora?, cuestionó con fervor, sintiendo la presión de lo desconocido. El guardián extendió su mano, señalando un mapa antiguo detrás del cofre. Este es el inicio de tu travesía. Debes seguir el camino indicado, pero ten cuidado. Cada decisión tendrá repercusiones. Tomando el mapa en sus manos, Mateo sintió la mezcla de emoción y temor intensificarse. Las montañas, antes majestuosas, ahora parecían amenazantes. ¿Dónde debo ir?, el guardián le respondió con un tono grave. Debes encontrar el lugar que alguna vez fue el corazón de tu familia, la tierra que fue arrebatada. Pero recuerda, hay quienes velan por los secretos, y no estarán felices de saber que has comenzado esta búsqueda. Con el corazón latiendo desbocado, Mateo asintió, consciente de que estaba a punto de emprender un camino que requeriría más de lo que había imaginado. El guardián se desvaneció en las sombras, dejando a Mateo solo en la cueva. Cerró los ojos, sintiendo el peso del cofre y del mapa. «Debo hacerlo», se dijo a sí mismo. «Esto es por mi familia». Con una nueva resolución, salió de la caverna, sabiendo que la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Al salir de la caverna, la luz del día lo envolvió, pero su mente estaba aún sumergida en la oscuridad de los secretos recién descubiertos. Con el mapa guiándolo, Mateo comenzó a caminar hacia su nuevo destino. Las hojas susurraban a su paso y los pájaros cantaban como si celebraran su valentía. Sin embargo, la inquietud lo acompañaba. Sabía que nadie lo entendería.
A medida que avanzaba, su mente se llenaba de imágenes de su padre y su abuela, sus historias flotando en el aire como ecos. Era como si el pasado lo empujara hacia adelante, guiándolo en momentos de duda. Mientras cruzaba un pequeño arroyo, escuchó una voz familiar. «¿Mateo? ¿Eres tú?». Se dio la vuelta y vio a su amiga de la infancia, Valeria, acercándose con ojos brillantes. «Te he estado buscando. Tu madre está preocupada», dijo ella, su rostro iluminado por una mezcla de curiosidad y preocupación. «Valeria, no puedo volver ahora», respondió Mateo, sintiendo que su misión era más importante que cualquier preocupación momentánea. «He encontrado algo que cambiará nuestras vidas». La expresión de Valeria se tornó seria. «Algo sobre tu familia. Escuché rumores». Mateo tomó aire, sintiendo que debía confiar en ella. «Sí, hay secretos que mi familia ha guardado, y estoy en busca de la verdad que han ocultado. Necesito encontrar la tierra que perdimos». Valeria lo miró atentamente, captando la determinación en su voz. «No puedo permitir que lo hagas solo», afirmó. «Te he conocido desde que éramos pequeños. Siempre has sido más valiente de lo que piensas. ¿Puedo acompañarte?». Mateo sintió una oleada de gratitud. «Claro, Valeria. Necesitaré una amiga como tú a mi lado». Juntos continuaron su camino, sintiendo que el poder de la amistad podría ser su mayor fortaleza en la búsqueda que estaban a punto de emprender. La conexión entre Mateo y Valeria rejuvenecía su determinación mientras avanzaban juntos hacia lo desconocido. La senda era más desafiante de lo que Mateo había imaginado. La vegetación se tornaba frondosa y los animales silvestres observaban desde la distancia. Sin embargo, caminar a su lado brindaba una calma que equilibraba la inquietud de su misión. Al caer la tarde, decidieron hacer una pausa en un claro rodeado de altos árboles que parecían protegerlos. «¿Realmente crees que hay algo magnífico esperando por nosotros?», preguntó Valeria, su voz suave resonando en el aire fresco. Mateo miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. «No lo sé, pero siento que está todo ahí esperando a que estemos listos para encontrarlo», respondió, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a su destino. Mientras se sentaban en la hierba, Mateo sacó el mapa y lo extendió entre ellos. Las marcas antiguas y los símbolos arcaicos le eran familiares, pero aún así desconcertantes. «Según esto, la tierra donde debemos ir está cerca de un viejo olmo, un árbol que solía ser sagrado en mis historias», explicó, recorriendo los rasgos del mapa con su dedo. «Podría marcar el comienzo de nuestra búsqueda». Valeria frunció el ceño al ver los símbolos. «¿Y si es cierto lo que dijo el guardián? ¿Qué tal si realmente hay fuerzas que no podemos entender?». Mateo sabía que no podía evitar que el miedo asomara, pero no podía permitir que eso los detuviera. «No tenemos que enfrentarlo todo de una vez, solo tenemos que dar un paso a la vez», le aseguró. «Juntos podemos descubrir lo que está oculto». La determinación brilló en los ojos de Valeria. «Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a encontrar ese olmo». La alegría en su voz iluminó el camino que tenían por delante. Al amanecer, comenzaron a caminar con el sol asomándose tímidamente por el horizonte. El aire estaba impregnado de aromas frescos y una emoción palpable. Con el mapa en mano, Mateo guiaba a Valeria a través de senderos que se entrelazaban con la naturaleza vibrante. Hablando de sus sueños y esperanzas, el camino se volvió un viaje de descubrimiento no solo sobre su familia, sino sobre ellos mismos. «Siempre admiré tu valentía, Mateo», confesó Valeria. «Nunca has tenido miedo de buscar tus raíces». Él sonrió. «Quizás porque sé lo que significa ser parte de algo más grande». A medida que se acercaban a su destino, un gran olmo se alzaba ante ellos. Su tronco,
ancho y retorcido, parecía absorber la esencia del tiempo. «Este es el lugar», dijo Mateo, su voz llena de reverencia. La conexión con el árbol y la tierra a su alrededor hizo que el corazón de Mateo latiera con fuerza. Con cuidado, Mateo se acercó al olmo, tocando su corteza rugosa. «¿Qué crees que encontraremos aquí?», preguntó Valeria, observando cómo su amigo parecía perdido en sus pensamientos. «Quizás una pista o algo que nos lleve más cerca de nuestro legado», respondió, sintiendo que los latidos de su corazón se sincronizaban con el del árbol. De repente sintió una ligera vibración en el aire y un susurro casi inaudible llenó el espacio. «Mateo», dijo Valeria, su voz un susurro de asombro. «¿Oyes eso?». Mateo se detuvo, concentrándose en los sonidos que parecían provenir de las raíces del olmo. «Sí, algo está aquí», murmuró, moviéndose cautelosamente alrededor del árbol. Con una mirada decidida, comenzó a excavar suavemente con sus manos entre la tierra húmeda. Cada palada revelaba más, hasta que sus dedos tocaron un objeto duro. Excitado, desenterró una pequeña caja de madera, adornada con el mismo escudo que había visto en el diario de su tatarabuelo. Mateo sostuvo la pequeña caja con asombro y reverencia, sintiendo que finalmente había llegado a un punto crucial en su búsqueda. «Valeria, mira esto», exclamó, mostrando el tesoro que había desenterrado. La caja estaba cubierta de polvo, pero su belleza persistía a pesar del tiempo. Valeria se inclinó para observar. «¿Qué crees que hay dentro?», preguntó con emoción, sus ojos resplandeciendo. «No lo sé, pero parece que contiene algo importante», respondió Mateo, sintiéndose temblar de anticipación. Con cuidado abrió la tapa de la caja, que chirrió suavemente. Dentro, descubrió una serie de cartas amarillentas y un medallón que brillaba tenuemente en la luz del sol. «Mira», dijo, levantando el medallón. «Es el mismo símbolo que hemos visto en el diario y el escudo de armas». La conexión entre estos objetos y su linaje lo llenaba de una mezcla de alegría y temor. Mateo comenzó a leer las cartas una por una, sintiendo que las palabras estaban llenas de emociones entrelazadas. En una de ellas, su tatarabuelo hablaba de una gran traición, de cómo había perdido no solo su tierra, sino también su honra. «Debo proteger este legado», escribió. Cada palabra resonaba con la urgencia de su búsqueda actual. «Hay un peligro, Mateo. Necesitamos regresar y compartir esto con todos», sugirió Valeria, nerviosa por el descubrimiento que habían hecho. «Necesitamos que otros conozcan la verdad de nuestra historia». Pero Mateo sentía que había algo más, una conexión profunda entre él y el legado que habían descubierto. «No, Valeria, esto es solo el principio», dijo, con voz firme. «Debemos entender lo que esto significa antes de contarle a los demás. Debo averiguar cómo han afectado esas decisiones de nuestro pasado a nuestro presente». La decisión de Mateo reflejaba su novedad ante la verdad, pero también su deseo de responsabilidad hacia su comunidad. Con el medallón en su cuello y las cartas en su mochila, Mateo y Valeria decidieron regresar al pueblo. Caminando bajo el cielo despejado, el joven sintió que cada paso era un avance hacia un futuro en él, que podrían ayudar a sanar viejas heridas. Pero aunque la luz del día iluminaba su camino, un oscurecimiento en su corazón acechaba en la distancia. Al llegar a San Esteban, los recuerdos de su niñez lo envolvieron, recordándole que su búsqueda apenas comenzaba. Las historias de su padre, que una vez se sintieron como cuentos lejanos, habían cobrado vida. A esta travesía aún le queda mucho por revelarse, pensó, sintiendo la carga de su legado en su pecho. Al llegar a casa, Mateo se encontró a Bo, su madre esperándolo, su expresión de preocupación aliviándose al ver que regresaba.
Mateo, ¿estás bien? Me preocupé cuando no volviste a la hora habitual. Estoy bien, madre, y he encontrado algo que puede cambiar nuestras vidas, respondió, sintiendo que debía compartir lo que había descubierto, pero sin revelar todos los detalles aún. ¿Qué has encontrado?, ella preguntó, su voz intrigada. Mateo vio en sus ojos una mezcla de curiosidad y temor. Debo averiguar más antes de decirte, contestó, sintiendo que guardaba una responsabilidad no solo hacia su familia, sino hacia todos en San Esteban. Mientras se sentaba a la mesa, la atmósfera se volvió cargada, y el eco de los secretos que había desenterrado resonó en su mente. Esa noche, mientras la luna brillaba intensamente, Mateo se sentó a la mesa con las cartas de su tatarabuelo esparcidas frente a él. Cada palabra parecía palpitar con historia, y las verdades reveladas lo mantenían en vilo. Debo entender cómo este legado ha moldeado nuestras vidas, pensó. Valeria, que había decidido quedarse a ayudar, observaba con atención. ¿Por dónde empezaremos?, preguntó, rompiendo el silencio. Mateo respiró hondo. Debemos investigar más sobre la traición que menciona y quiénes fueron los responsables de quitarle todo a nuestra familia. Ella asintió, sintiendo que cada paso debía ser meticuloso. Quizás podamos buscar a don Lucas. Él podría conocerte más sobre esa historia, sugirió Valeria, un rayo de esperanza, encendiendo su voz. Mateo sonrió. Tienes razón, si hay alguien que puede abrirnos los ojos sobre el pasado, es él. Al día siguiente, decidieron visitar a don Lucas. De camino a su casa, el aire fresco estaba impregnado de la promesa de un nuevo comienzo. Cuando llegaron, el anciano los recibió con una mirada profunda. He estado esperando que regresen, dijo, como si hubiera anticipado su visita. Con respeto, Mateo le mostró las cartas y el medallón. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?, preguntó, su voz temblando con la mezcla de emoción y miedo. Don Lucas examinó los objetos con cuidado y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Esto puede ser la clave para redimir a tu familia, pero recuerda, cada revelación viene con su propio costo. Mateo sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero el legado de su familia lo impulsó a seguir. Estamos listos para enfrentar lo que venga, afirmó, mirando a Valeria, quien lo sostuvo con una sonrisa de aliento. En ese instante, el peso de la historia de su familia se transformó en una chispa de esperanza, encendiendo la luz de un futuro que estaba a punto de iluminar sus vidas.